Dios es bueno y su misericordia es para siempre. El mejor saludo es el saludo en el nombre del Señor. Invocamos el nombre de Dios sobre la vida tuya, la vida de tu casa. Apelamos a la generosidad del gran yo soy, el Dios fiel, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Dios que hizo un pacto hasta 1000 generaciones, que no se olvida de lo que salió de su boca. Venga con todo su trono y te visite y te llene de su espíritu y te abra los ojos y los oídos y el corazón, y a través de la palabra logre en tu vida aquello para lo cual Él la envía a tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, el texto, el pasaje en este día se encuentra en el libro de Malaquías. Malaquías, en el capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien, aquí está hablando de Leví. Yo confieso que esta semana resistí al Señor porque yo no quería exponer esta palabra. No por nada, sino porque no tenía la convicción. Esta palabra me fue dada a mí hace unos meses, no sé qué tiempo atrás, y yo creo que en 3 lugares en las naciones a pastores expuse esta palabra. Así que es un mensaje prácticamente para pastores, para líderes. Naturalmente se puede aplicar también a nosotros. Desde el domingo pasado que yo prediqué, el Señor me insistió, me dijo que yo predicara esta palabra. Yo resistí hasta esta mañana. Anoche, el día entero de ayer, me decía, esta es la palabra. Y el Señor me dice, yo conozco a mi pueblo, porque a veces yo no encuentro que esa sea la palabra, porque no lo veo necesario, no lo veo conveniente, no lo veo que sea necesidad. Pero dice el Señor, ¿desde cuándo tú eres mi consejero? ¿Desde cuándo tú conoces las necesidades de mi pueblo? ¿Acaso tú conoces los corazones de los que se sientan ahí o de los que escuchan en las naciones? Pero como temo a Dios, no puedo resistir su voluntad. Me resisto, pero hasta el momento de obedecer. Tengo que obedecer a Dios, porque a veces uno no le encuentra el sentido a las cosas, pero Dios sí. Y créanme que estos últimos mensajes ha sido de la misma manera. Ha sido una resistencia yo con el Señor, porque no quisiera hablar de nada de eso. Pero Dios, que nos está preparando para ese nuevo tiempo, nos está repitiendo la palabra y nos está preparando el corazón para su propósito. Este mensaje se llama Las 3 etapas de Leví. Vamos a venir aquí a este pasaje en la parte final del mensaje. Vamos a hablar de la primera etapa de la vida de Leví. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias en Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34, y hablemos de la primera etapa de la vida de Leví, y luego Dios va a aplicar esta palabra en nuestras vidas en el aspecto ministerial, ya que todos nosotros somos ministros de Dios.
No solamente son ministros, aquellos que son pastores o evangelistas, etcétera, sino todos nosotros somos testigos de Cristo y todos nosotros recibimos dones espirituales y Dios nos habló con un propósito. Así que es aplicable a todos nosotros. Todos somos sacerdotes, todos somos embajadores del reino y testigos. Capítulo 34 del Génesis. Para no leer todo el pasaje, voy a hacer un recuento y luego voy a leer los últimos versículos. Aquí narra la historia de la experiencia triste de Dina. Dina fue la única hija de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, varones, pero una sola mujer, Dina. Dice aquí, vamos a leer algunos versos, versículo 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Y entonces ahí sigue la historia. El padre fue donde Jacob para pedir que le diesen a Siquem a Dina. Él la había deshonrado, la había violado. Y era muy vergonzoso eso en Israel. Más adelante dice que nunca debió de ocurrir eso en Israel, pero tristemente aconteció. Por ejemplo, el versículo 7 dice: y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Los hijos de Lea, en este caso Leví y Simeón, tomaron una actitud muy violenta y agresiva. Pero el principio de la historia es que ellos, el padre Amor fue donde Jacob a pedir a Dina para que fuese mujer de Siquem. Él la había violado. Entonces, cuando estaban haciendo este trato, dice que los hijos de Jacob y Jacob hablaron a Amor y a Siquem diciendo que para ellos poder unirse como si fueran dos pueblos, era necesario que ellos se circuncidaran, porque ellos no podían casarse con incircuncisos. Y la única condición que les pusieron era que todos ellos tenían que circuncidarse. Y así lo hicieron. Amor reunió a todo su pueblo, le expuso la situación y todos decidieron aceptar la condición de Jacob, o sea, circuncidarse. Dice la palabra que todos fueron circuncidados. En el corazón de Leví y de Simeón había ira, enojo, y prepararon un plan para vengarse de Siquem y de su pueblo. Y dice la palabra que cuando ellos fueron circuncidados, al tercer día, que era el día de más dolor, vinieron ellos, tomaron sus espadas y arremetieron contra todos los varones y acabaron, destruyeron aquel pueblo, matando a filo de espada a todos los de Siquem. Solamente dejaron las mujeres y los niños y los llevaron como esclavos. Cuando Jacob supo esto, miren la reacción de Jacob en los versos 25 hasta el 31. Dice lo siguiente: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón.
y a Hamor y a Siquem su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, y el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y más adelante dice que Dios tuvo que decir a Jacob que saliera de aquel lugar, y Dios milagrosamente salvó a Jacob y a su familia de un desastre. Este incidente muestra en realidad quién era Leví. Ustedes pueden ver el perfil de cada hijo de Jacob en el libro del Génesis. Todos tenían sus problemas. Aquí vemos a Leví, un hombre violento, vengativo, que Jacob, el mismo Jacob, no quiso hacerse responsable ni tener parte en este acto criminal. Por ejemplo, quiero que vean conmigo el capítulo 49 del Génesis. Cuando Jacob bendecía a sus hijos en el lecho de su muerte en Egipto, desfilaron delante de él todos sus hijos uno por uno, y él, con la unción patriarcal, bendijo a sus hijos y profetizó sobre ellos de una manera gloriosa. Cuando él profetizó sobre Leví, miren ustedes lo que dijo de Leví y Simeón. Desde el versículo 5. Dice: Simeón y Leví. Ya había hablado de Rubén. Miren ustedes el versículo 3. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y sigue hablando de Rubén. Luego viene a hablar de Simeón y Leví, a profetizar sobre ellos y a bendecirlos. Y miren ustedes qué bendición. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito tu furor, que fue fiero, y tu ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ninguna bendición. Todo lo contrario, los maldijo. Maldijo la temeridad y la violencia de ellos. Pero más importante, no quiso tener parte con ellos. Y eso sí es una maldición. Yo no quiero tener parte con ustedes. Y lo excluyó. Yo soy limpio de la sangre que ustedes derramaron. No tengo parte con vuestra violencia. Pero dijo más. Dijo: armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma. Mi alma no tiene parte en el consejo de ustedes. Y se excluyó. No quiero parte en vuestro consejo. No quiero estar en vuestro consejo. Mi alma no tiene parte con ustedes, en el consejo de ustedes. Fuerte, en un momento donde él estaba bendiciendo a sus hijos y profetizando bendición sobre ellos. Nada bueno, dijo, de estos dos.
Fíjense, el 6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Yo no quiero mi alma en vuestro consejo, ni mi espíritu que se asocie con ustedes. No quiero que mi espíritu se asocie con ustedes. Quiero tener mi espíritu bien lejos de ustedes. Quiere decir que Jacob no olvidó este acto violento. No quiso tener parte. ¿Saben lo que significa que el patriarca diga: mi alma no quiero que mi alma esté en vuestro consejo, ni mi espíritu en vuestra compañía? Y Jacob los excluyó, no quiso tener parte con ellos. Y la maldición que lanzó sobre ellos como hermanos fue que dijo, el versículo 7, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y eso lo cumplió, porque a Simeón lo puso con Judá en el sur, y a Leví los esparció, a los levitas, por todo el territorio. Recuerdan ustedes que a los levitas Dios no les dio heredad, sino que ellos, la heredad de ellos era Dios. Pero dice que después que Josué repartió la tierra de Canaán, las tribus decidieron darle tierra a los levitas y le dieron eras, campos para sembrar por misericordia. Pero el propósito de Dios era que ellos fueran esparcidos. Naturalmente eso más tarde se convierte en una bendición y en un propósito, pero cuando Jacob aquí lo dijo, era como un castigo. Ustedes juntos practicaron la violencia, juntos cometieron este crimen. Pues yo los voy a separar a ustedes para que ustedes no vuelvan a cometer ese delito otra vez. Porque ustedes juntos son un peligro, juntos son una amenaza. Así que los voy a esparcir en Jacob y los voy a separar en Israel. Porque si ustedes dos solos acabaron con un pueblo, ay, si yo los pongo juntitos a ustedes, ¿qué no van a hacer? Ese Leví, que aún su padre no daba nada por él. Ese hombre violento, vengativo, que aún Jacob no quería tener parte con él, fue el varón que Dios eligió para el sacerdocio santo. Amén. Y esto es una representación de cada uno de nosotros. Nadie hubiera dado nada por nosotros. Nadie. ¿Quién hubiera fijado los ojos en nosotros? Si los hombres no nos hubiesen elegido, imagínense el Dios perfecto. Por nuestras obras, Dios el Padre no dijo de nosotros: no quiero tener parte con ustedes. Yo no quiero estar en el consejo de ustedes, dijo Dios, en cuanto a mí, en cuanto a ti. Yo no quiero mi espíritu en vuestra compañía. Porque éramos indignos y viles como Leví. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia hemos sido salvados. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eligió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Muéstrame a un hombre lleno de gracia y te voy a decir quién era antes. Porque Dios no elige a nadie por ser bueno. Dios elige a los malos para hacerlos buenos, y a los sucios para hacerlos santos.
y a los indignos para hacerlos dignos. Amén. Y Dios dio lo mismo de cada uno de nosotros. No quiero tener parte con estos. Quiero tenerlos lejos, distanciados de mí. No quiero darles la bienvenida, aplicando la palabra, para no participar de sus malas obras, para no tener parte con sus malas obras. Así dijo Dios de nosotros. Ni aun su padre quería a Leví. Nadie daba nada por nosotros, porque éramos indignos. Solamente el diablo nos quería para usarnos para destruir y matar. Como dice Romanos capítulo 6, entregábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la maldad. Enriquecíamos al reino del diablo, dedicados a los vicios, a la iniquidad y a la maldad. Engrandecíamos el reino de las tinieblas. Éramos semejantes a Leví. Ese era nuestro pasado. Aquí hay una descripción de nuestro pasado, de lo que éramos nosotros. Lo mismo que dijo Jacob de Leví, es lo mismo que Dios decía de nosotros. No quiero parte con ustedes. Mi espíritu estará lejos de vuestra compañía. Vuestros pecados hicieron separación, dice, entre nosotros y nuestro Dios, dijo el profeta. Esa era la primera etapa de Leví. Pero lo glorioso de esto es que de las 12 tribus de Israel, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el Dios de la elección, el Dios que de todas las naciones eligió una, Israel, y que de esa nación que estaba constituida por 12 tribus, eligió una. Y dijo Dios: todos los primogénitos que yo salvé en Egipto a través de la sangre del Cordero Pascual, todos los primogénitos son míos, pero yo voy a cambiar, voy a hacer un trueque, voy a cambiar a los primogénitos por los levitas. Míos son los levitas. Desde ahora en adelante son míos. En vez de los primogénitos en Israel, yo quiero a los levitas. Los prefiero antes que a los primogénitos. Y el primogénito era el hijo deseado de cada casa, el hijo de la bendición, el hijo de la doble porción, el hijo que heredaba la mitad de los bienes del padre, el deseado, la primicia de las fuerzas de todo varón, el amado de cada casa, que pertenecía a Dios por redención. Dios renuncia. Jacob dijo: yo a Leví no lo quiero para nada, lo quiero lejos de mí. Y Dios dice lo contrario. Deja a un lado las 11 tribus y aún los primogénitos que yo redimí en Egipto, y dame aquí a Leví. Dame aquí a Leví. Santo es el Señor. Ahí está el amor en la elección de Dios, el amor incomprensible, el amor que no se entiende. Lo vil, lo menospreciado, elige Dios. Siempre elige Dios lo que no sirve, lo que todos rechazan. Y como Jacob rechazó a Leví, Dios dijo: Leví es mío. Yo voy a tomar a Leví. Es mío Leví. Y Dios le dijo a Moisés en cierto momento: toma ahora una ofrenda. Toma un animal, sacrifícamelo y toma la sangre, y en esa sangre va a ser dedicado a mí Leví, o sea, todos los levitas. Y dice Dios a Moisés: dile a Aarón que me entregue a los levitas. Y dice que el pueblo entero, dice la Biblia, el pueblo entero hizo un sacrificio a Dios para santificar a los levitas. Y dice que el pueblo santificó a los levitas y se los dedicó a Dios. Y dice Dios: míos son los levitas, míos son los levitas entre todos los hijos de Israel. Ellos serán míos.
y yo seré de ellos. Yo no les daré herencia en la tierra deseada, porque yo seré su herencia y yo seré su porción. Amén. Y dice Dios, serán ofrendas para mí los levitas. ¿Qué serán para Dios? Ofrendas, algo consagrado a Jehová. Ofrenda. Una ofrenda son los levitas para mí. Dice Dios, son enteramente míos los levitas. Miren la palabra, enteramente míos. En otras palabras, no los comparto con nadie. Es mi escogencia, es mi elección. De entre todos los hijos de Israel, esta es mi ofrenda, los levitas. Esta es mi porción, los levitas. Estos son los consagrados a mí, los levitas. Aquel que ni aún el Padre quería, fue la elección de Dios. Igual que tú, igual que yo. Lo que el mundo no quería, lo que no servía para nada, ha sido la elección de Dios. Gracias sean dadas a Dios. Amén. 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 Que Dios abra los ojos hoy a nosotros para que veamos quiénes somos para Dios. Dios no te eligió porque tú eres bueno. Dios te eligió para hacerte bueno. Dios no te eligió porque tú eres santo. Dios te eligió para hacerte santo. Cuando Dios te eligió, había vileza en ti y en mí también. Éramos indignos. Nadie nos quería. Nadie quería tener parte con nosotros. Había muchos motivos para que los demás nos rechazasen. Pero Dios no nos vio como estábamos, sino como íbamos a estar después que Él hiciera su obra en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Así nos ve Dios. Dios nos ve de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su elección, no de acuerdo a lo que somos. La distinción de la gracia no es lo que somos, sino lo que Dios es y lo que Dios nos ha hecho a través de esa gracia y de esa elección. No tenemos nada de qué gloriarnos ni nada de qué jactarnos. Somos hijos de la misericordia y vasos de misericordia para la gloria del Padre. Amén. Así que la primera etapa de Leví era la etapa de la vileza, de la indignidad. Esa es nuestra primera etapa. Lo que el mundo no quería, lo que nadie deseaba, fue lo que Dios eligió. Nunca nos olvidemos de quiénes éramos y de lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Por eso tú estás acá y yo también. Dale un aplauso al Señor. Capítulo 32 de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 32. ¿Están buscando conmigo? Este es el capítulo cuando Moisés subió con Dios al monte de Sinaí o del Sinaí y duró 40 días en la presencia del Señor. Fue cuando Dios dio la ley, los 10 mandamientos escritos en las 2 tablas de piedra. Cuando Moisés estaba en la cumbre, como pasaron los días, dice la narración para no leer todo el capítulo,
el pueblo se desesperó y comenzaron a decir: este Moisés que nos sacó de Egipto se ha desaparecido. Y dijeron a Aarón, todo el pueblo: elijamos un líder, hagamos dioses que nos guíen. Y hicieron una fiesta con orgías y con inmoralidad. Así dice el original, da a entender eso. Y comenzaron a adorar aquel becerro de oro. Saben ustedes que presionaron a Aarón, y como Aarón era débil, oyó el pedido del pueblo e hizo aquel becerro de oro que adoraron los hijos de Israel. Cuando Moisés estaba allá, Dios le dijo a Moisés: desciende, porque tu pueblo se ha prostituido. El pueblo que tú sacaste de Egipto se ha prostituido. Moisés descendió. Cuando estaba bajando, encontró en la cumbre del monte a Josué. Le da la orden de que bajen. Entonces se oye un ruido y dice Josué: ese ruido me parece como un ruido de batalla. Parece que el pueblo está peleando con otro pueblo. Y dice Moisés: no, ese no es el ruido de batalla. Eso es el ruido de una fiesta. Este pueblo se ha prostituido. El líder que tenía oído para saber lo que estaba pasando. Entonces, cuando Moisés descendió y vio aquello, se llenó de indignación. Tomó las dos piedras de la ley y la destruyó sobre las peñas del monte. Y descendió con valentía, porque era una turba desenfrenada. Imagínense cómo estaba, qué desenfreno había en aquella fiesta, adorando a aquel Dios falso. Y Moisés entonces vino con autoridad y con mucho valor. Y dice aquí el versículo 26, capítulo 32, 26. Estoy hago el resumen para no tener que leer todo el capítulo. Éxodo 32, 26 en adelante. Pero para que entendamos un poquito, vamos a leer antes. El versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. La mentira más grande de la Biblia y de toda la historia. Un milagro aconteció. Tiró oro y apareció bien formadito el becerro. Fíjense, mis hermanos, el síndrome de Adán, la mujer que me diste. Dios va donde él a pedirle, a Moisés a pedirle cuenta, y dice: tú conoces a este pueblo. Tú conoces que es un pueblo inclinado al mal. Y culpó al pueblo. Y luego habla esa tremenda mentira. Yo pedí oro, eché el oro en el fuego y salió el becerro. Nunca dijo: yo fallé. El error fue mío que lo escuché. Si él no hubiera escuchado al pueblo, no pasa eso. Que Dios nos ayude a los líderes a ser firmes y a no dejarnos manipular ni arrastrar por el pueblo. Porque Dios nos llamó a dirigir al pueblo, no que el pueblo nos dirija a nosotros. Amén. Qué triste cuando no hay gobierno en la iglesia, en el pueblo de Dios. Fíjense que Moisés fue a confrontar inmediatamente.
Aarón, porque él dejó al pueblo a cargo de Aarón. Por eso fue donde Aarón a pedirle cuenta. ¿Qué respuesta la de Aarón? ¿Qué irresponsabilidad? Y aquí aprendemos mucho, mis amados. Mucho. Mucho. Ningún pueblo va a crecer más que sus líderes. La unción viene por la cabeza. Tal es el sacerdote, así es el pueblo. Desde que Dios nos enseñó aquí lo que es el gobierno de Dios, nosotros hemos entendido que nosotros no estamos aquí para complacer al pueblo, sino para complacer a Dios. Amén. Porque somos pueblo de Dios y el que reina en la iglesia es el Señor, aplicando la palabra a estos días. El pueblo hace presión. Siempre ha hecho presión. El asunto es si los líderes nos dejamos presionar por el pueblo. En la iglesia, como reina la democracia, que es el gobierno del pueblo, que es el sistema político de estos días que todos admiramos, y que puede ser que en política la democracia sea el mejor sistema, eso yo no lo dudo. Pero en cuanto a Dios, no hay democracia. Nuestro gobierno es teocrático. Teo o theos, Dios, y cracia, gobierno. Gobierno de Dios. Significa que en Israel gobernaba Dios y en la iglesia gobierna Dios. Cristo es el Señor de la iglesia. Él reina. Amén. En la iglesia se jactan de que aquí se hace lo que dice el pueblo. Yo me avergonzaría en una iglesia donde el pueblo mande. Es una vergüenza. Es que no se entiende lo que es el señorío de Cristo. ¿Para qué envió Jesús al Espíritu Santo? No fue para guiarnos a toda verdad. Léanse el libro de los Hechos para ver lo que dice la Biblia. Y quisimos ir a Bitinia, pero el Espíritu nos lo prohibió. Quisimos ir a Asia, nos lo prohibió el Espíritu. Luego tuvo una visión, dice Pablo, un varón se apareció a mí y me dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces entendí que el Espíritu quería que fuésemos a Europa, porque fue la primera ciudad de Europa. Jesús dijo, enviaré al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. El guía de la iglesia es el Espíritu Santo. El pecado de Israel fue contra el Hijo, el pecado de la iglesia contra el Espíritu Santo. Porque Jesús gobierna a través del Espíritu Santo. Cuando yo era demócrata, como Saúl, mi régimen era semejante al de los hombres. Y cuando me decían que el culto estaba largo, se me metió un estrés para cortarlo, para que la gente no se vaya. Pero cuando entré en el régimen del Espíritu, yo me di cuenta que el culto es una ofrenda a Dios. Y si es para Dios, no es para el pueblo. El pueblo viene a adorar, pero el culto no es del pueblo. El culto es de Dios. Amén. Es un simple ejemplo de gobierno en lo más elemental, el culto. Cuando yo estudiaba en el seminario, tomé una clase de iglecrecimiento, que es cómo hacer crecer a la iglesia. Ay, si vieran aquello, da náuseas. Todo es humanismo. Y todos los factores que contribuyen al crecimiento de la iglesia. El aire acondicionado, la calefacción, atención para los niños. Son cosas muy bonitas, no estoy diciendo que sean malas. El asunto es que ellos piensan, si una persona viene aquí porque hay buena calefacción y no por adorar a Dios, está mal de psiquiatría.
Yo entiendo que para adorar cómodamente tiene que haber buena calefacción y buen aire acondicionado. Yo no digo, yo no contradigo eso. El asunto es que eso no lo hacemos para que haya crecimiento. Lo hacemos para que los adoradores puedan adorar sin problema. Entonces, yo era un pastor bombero. Vivía apagando fuego y virándome donde quiera que el pueblo. Mira que están diciendo esto. Y venía a virarme por aquí. Porque me enseñaron a ser demócrata. Pero cuando Dios me enseñó su reino, no es que no me importa lo que dice el pueblo, si lo que dice el pueblo es lo que dice Dios. Pero cuando el pueblo no dice lo que dice Dios, chao. Y saben la batalla que en mi carne tengo a veces para cortar el culto. Y Dios me dice, el culto no es tuyo ni es del pueblo. El que quiere llegar temprano, que llegue tarde, que llegue. Tenemos 25 años como iglesia y siempre comenzamos a tiempo. A las 7 rayando el reloj estamos comenzando. Pero en la cultura de la iglesia no es así. La cultura de la iglesia es, yo he estado en lugares donde el culto, por ejemplo, es a las 10 y son las 11 y no ha comenzado. Y cuando le pregunto al pastor, ¿qué pasa? Dice, no, hay que esperar que lleguen un poquito más de hermanos. ¿Y el culto para Dios o para los hermanos? Por eso que llegan tarde, porque el culto es para ellos. Son ejemplos muy sencillos, pero que revelan que los líderes no debiéramos de dejarnos manipular por el pueblo. Aquí adoramos los que venimos a adorar. Amén. El culto es para Dios. ¿Ven que no criticamos a los que llegan tarde? No. Que lleguen, que le den a Dios el pedazo de la ofrenda final. No hay problema, esa es su adoración. Pero nosotros le damos un culto completo, porque le queremos agradar. Amén. Sin criticar, porque cada uno sabe lo que le da al Señor. Pero hay personas que miran el reloj y dicen, yo no sé por qué esto no se termina, me debo ir. El culto debe terminar cuando ellos se tienen que ir. Porque tengo un compromiso. El culto debe terminar porque tienen un compromiso. Vete al compromiso y nosotros seguimos adorando. ¿Cuál es tu empeño de apagar el holocausto? Déjalo que se queme y agrade a Dios hasta que caiga el fuego de la aprobación. Puse el ejemplo de la adoración, pero puede ser cualquier otro ejemplo. El pueblo siempre va a estar demandando, criticando, diciendo, hagamos esto, ¿por qué no hacemos aquello? Los ángeles, como Dios nos ha dicho, fueron creados sin opinador. Los ángeles no tienen opinador. Los ángeles tienen obediencia y sujeción a Dios. Y nosotros también no tenemos opinador. Nuestra opinión es la palabra de Dios. Todo líder debe conocer la voluntad de Dios para someterse a ella y con la dirección de Dios dirigir al pueblo. Esa es la manera que Dios ha establecido. Dios daba mensajes a Moisés. Moisés se lo comunicaba al pueblo. El pueblo seguía la dirección o decidía si seguía la dirección sí o no. ¿Vieron ustedes a Moisés alguna vez complaciendo al pueblo? Nunca. Nunca. Aquí Moisés fue inmediatamente a hacerle frente a la situación. Oren ustedes por los líderes de Dios. No solamente por mí, por todos los pastores y líderes de Dios. Para que no se dejen manipular. La manipulación viene porque quieren el favor del pueblo. Porque quieren estadísticas. Yo quiero que todos los hombres se salven. Yo quiero que Dios añada a la iglesia a todos los que quieran. Pero jamás voy a ceder el gobierno de Dios y los principios de gobierno para tener mucha gente en la iglesia. Si son muchos, que sean obedientes a Dios.
Si son muchos, que sean piadosos, que quieren agradar a Dios, pero no muchos por otro motivo. Y ustedes bendigan a Dios por los líderes que se dejan dirigir por Dios, que se someten a Dios y que no se dejan manipular por el pueblo. Porque la manipulación del pueblo puede extraviar. Miren a Saúl, que no salía de una porque era demócrata y fue un hombre elegido por el pueblo para ser como las demás naciones. Y Dios se le buscó un Saúl conforme al corazón del pueblo, que Saúl era un demócrata por naturaleza. Es más, la palabra Saúl significa pedido. ¿Acaso sabía el papá que el pueblo le iba a pedir? Hasta el nombre lo tenía de pedido. Y todos los errores que cometió Saúl era: el pueblo quería vaquitas, el pueblo me hizo presión, el pueblo tal cosa. Y aquí tenemos a un líder débil, Aarón. Pero escuchen, cuando Moisés vio la debilidad de su hermano, en un momento tan trascendental, que él sabía que él no podía dejar aquel momento sin hacer lo que tenía que hacer. Ya había destruido las tablas de la ley, o sea, el pacto, porque Israel estaba violando el primer mandamiento. El primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no he bajado del monte y ya están violando el primero. Terrible eso. Dice: ¿para qué sirve el pacto con un pueblo como este? ¡Bum! Y destruyó las tablas. Pero miren ustedes lo que dice el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿qué vio Moisés? Porque Aarón lo había permitido. Eso lo dice Dios en la narración, no importa las excusas de Aarón, para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Una vergüenza. Oír a un pueblo desenfrenado es una vergüenza. ¿Sí? Dice el 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aleluya. ¿Quiénes se juntaron aquí? Todos los hijos de Leví. El pueblo de la elección. El pueblo Leví, el criminal, el violento, el rechazado por su padre, pero el elegido por Dios, por misericordia, para que se ocupase de las ofrendas del Señor, de quemar el incienso, de poner los panes, de encender las luces, de ministrar al Señor. El pueblo de la honra, que tenía la porción de Jehová. Ahora, cuando Moisés dice: júntese aquí el pueblo de Dios, ¿quién está por Jehová? Tremenda pregunta. ¿Quién está por Jehová? Una pregunta milenaria hoy que se puede hacer. ¿Quién está en este tiempo por Jehová? Qué tremenda pregunta. ¿Cuánto se puede sacar, sustraer esa pregunta? ¿Quién está por Jehová? Porque en este momento todo el pueblo estaba adorando un Dios que no era el Dios verdadero, el Dios que lo sacó de Egipto con brazo poderoso, el Dios del pacto. Habían cambiado de Dios en unos días nada más. ¿Cuántos hemos cambiado de dioses? ¿Cuántos hemos cambiado de Dios? Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, atiendan ahora, porque decir yo me pongo de parte de Jehová. Si yo hiciera un llamado ahora, ¿quiénes se ponen de parte de Jehová? Tenemos que quitar las sillas porque vienen todos. El asunto es, después que Dios nos trae aquí, nos dieron una instrucción como la que vino después. Se sabe entonces quién está de parte de Jehová. Porque no es venir a un llamado, es hacer lo que Dios dice.
Y miren lo que sigue diciendo. Y él les dijo, versículo 27, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino, su pariente. O sea, a todos estos bandidos inmorales, porque era un culto inmoral, donde había sexo y había sensualidad y danzaban alrededor del ídolo desenfrenadamente con las mujeres danzando, manifestando sensualidad, algo terrible, orgías. Era algo, un desenfreno total. Ahí lo dice, un desenfreno. El original muestra que había un desenfreno inmoral. Así que el matar en este momento era como cuando un cirujano tiene que cortar un órgano porque hay gangrena, que tiene que hacerlo porque si no lo hace daña todo el cuerpo. Usted, pero qué fuerte era Dios, qué asesino era Dios. Dios tenía un propósito con ese pueblo, y si en ese momento no actuaba Dios como había que actuar, se le dañaba el propósito. Y duró 430 años probando ese pueblo en Egipto, y descendió poderosamente para librar a ese pueblo, y lo estaba encaminando hacia el propósito. Acuérdense que por causa del propósito Dios hace lo que sea. Amén. Amén. Díganme si hubiera una epidemia como en el tiempo de la tuberculosis, en aquel tiempo, cuando era una verdadera plaga, porque ahora hay ciertos medios, pero antes no había nada. No meten en cuarentena a la gente, y cuando había una plaga, qué cruel mantener a esa gente aislados. Bueno, ¿qué deseamos? ¿Poner en peligro a toda la humanidad por salvar a 100? En este caso, personas que no se lo merecían, que estaban destruyendo el propósito de Dios. La rotura de las piedras era una manifestación de que Israel había quebrantado el pacto que Dios había hecho con ellos. El pacto estaba violado, el pueblo desenfrenado, prostituido, habían dejado a Dios. Y si Moisés no actúa de parte de Dios con el celo y la autoridad y la determinación de Dios, no hubiera quedado pueblo en esa ocasión. Así que esto fue una medida extrema para salvar al pueblo y al propósito. Dios es amor, y el amor no hace nada indebido. Cuando Dios hace algo es porque tiene que hacerlo. La Biblia dice que Él no entristece involuntariamente a los hijos de los hombres. Cuando Él tiene que entristecer es porque es absolutamente necesario. Amén. Ahora, la orden es: tomen la espada, pasen por cada puerta y maten a su hermano, a su amigo y a su vecino, que eran todos los que estaban desenfrenados, prostituidos ahí. ¿Quién está de parte de Jehová? Pregunta. Naturalmente esto fue hecho en el Antiguo Testamento, en tiempo de la ley, y hoy Dios no se va a mandar a ti a matar a nadie, porque estamos en otra dispensación. Pero hay una enseñanza espiritual. Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, mujer, hijo, por seguirme a mí, no es digno de mí. ¿Saben qué? Dice: el que no aborrece padre, madre, mujer, hijo. Y no te está mandando a aborrecer a tu madre, porque Dios no se contradice. Él dice: honra a padre y madre. Él dice: si tu madre y tu padre son ocasión de apartarte de mí, déjalo, aléjate de ellos y sígueme tú. Amén. Amén. Dios es supremo. Dios es el único en nuestra vida.
¿Quién está de parte del Señor? ¿Sabe qué implica estar de parte del Señor? Significa romper con todo aquel que amenace el propósito de Dios en mi vida. Dios le quiso decir a los levitas en esa ocasión: Leví, tú fuiste muy celoso con Dina, tu hermana, y cuando te violaron la hermana te llenaste de rabia y acabaste con aquel pueblo. Pues dime una cosa, ¿tú amas más a Dina que a mí? Pues ahora este pueblo me ha dañado a mí, ha dañado el propósito, ha quebrantado mi pacto y está poniendo en peligro mi designio con este pueblo. Yo quiero, Leví, que tú me celes como celaste a Dina. Porque cuando tu padre no quería tener parte en tu consejo y en tu compañía, yo, Jehová, te elegí de entre todo el pueblo para que tú seas mi sacerdote. Está hablando a Leví en singular. ¿Quién fue que te eligió? ¿Quién fue que te salvó? Entonces, si Él estuvo por ti, ¿por qué tú no estás por Él? Si Él te eligió cuando nadie daba nada por ti y hizo por ti lo que hizo por ti, te redimió y nos hizo reyes y sacerdotes para Él, ¿por qué entonces estamos dispuestos a mantener nuestra lealtad a los hombres y no a Él? ¿Por qué exponemos el propósito de Dios por una amistad, por una conveniencia? Aquí no se trata de matar físicamente como en esta ocasión, pero aplicando es mejor matar una relación o una amistad que matar el propósito de Dios. Amén. Amén. Dios es supremo y el llamamiento también debe ser supremo en nuestras vidas. Dios jamás te va a decir que tú te apartes de los demás si no es necesario, pero si ponen en peligro el propósito y el nombre de Dios. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por su propósito? ¿Quién está por los intereses de Dios? ¿Quién honró a Leví? ¿No fue Jehová? Entonces, ¿por qué no va Leví a honrar a Dios en un momento donde Él es el instrumento para salvar a la nación? Porque en este momento la actitud de Leví separó la gangrena del resto del cuerpo para salvar a Israel. Y miren ustedes, voy a leer el 27 para que leamos continuamente el 18, el 28. El 27 dice: y Él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y dice aquí: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Escuchen ahora lo que dijo Moisés. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Escúchenme, que yo sepa, Leví fue consagrado cuando Dios le dijo a Aarón:
y al pueblo: traigan a los levitas, ofrezcanme una ofrenda por ellos y dedíquenmelos a mí. Pero Dios dice aquí, que ¿a qué consagración se está refiriendo aquí? ¿Saben lo que yo entiendo? Que Leví fue vindicado aquel día. Y esa sombra negra del pasado, que aún su padre aborrecía y de la cual su padre se avergonzaba ese día por ponerse de parte de Jehová, todo aquel pasado ignominioso fue borrado. Y Dios le está diciendo a Leví: hoy sí es verdad que tú te has consagrado a Dios, porque me has amado más que a tu vecino, más que a tu hijo, más que a tu hermano. Eso es verdadera consagración. Amén. 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 Consagración no es cantarme. Consagración es estar dispuesto a dejarlo todo por mí. Porque consagración significa ser santificado, apartado para Dios. Y Dios le está diciendo a Leví: hoy sí es verdad que te apartaste para mí. Porque la pregunta es: ¿quién está de parte de Jehová? ¿Quiénes van a estar sino los que fueron apartados, los que fueron dedicados a Dios? Pues ustedes han manifestado la verdadera consagración, que es preferirme a mí por encima de los humanos. Amén. Amén. La consagración en el ministerio no es tanto el servicio a Dios, es estar dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas y estar dispuesto a ponernos de parte de Dios, aunque tengamos que darle la espalda al mundo, a los amigos, a los vecinos y a los familiares. En otras palabras, hoy sí es verdad que ustedes se han dedicado a mí, porque han hecho algo que manifiesta que el amor a mí, el respeto a mí, la obediencia a mí excede a cualquier relación humana, a cualquier afecto humano. Cuando manifestamos el amor supremo a Dios, sacrificando todo lo que en la tierra es importante para nosotros, es una manifestación de consagración a Dios, de dedicación a Dios. Los levitas, el día que fueron apartados, fueron santificados. Dice Dios: son míos los levitas, míos son, solamente míos son. Y ahora lo demostraron. Jesús lo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es lo que hicieron. ¿Saben ustedes lo que significa tomar tu espada y matar a tu hijo? A tu padre. Si de los 3,000 estaban ahí, muchos de los familiares de los levitas haciendo participando del desenfreno y la inmoralidad y de la idolatría, que fue lo que más ofendió a Dios. Imagínense tomar la espada. Eso no es lo mismo que hicieron los judíos de la restauración cuando Esdras y Nehemías los forzaron a separarse de sus mujeres, de sus hijos, con tal de ser un pueblo santo para Dios. Aunque esas son cosas que tienen su contexto en el Antiguo Testamento, hay una gran enseñanza de compromiso. Aquí Dios le estaba diciendo: a ver, ¿quiénes están comprometidos con Dios? Pónganse ahora de parte de Dios. Pero me llama la atención, lo que me llamó la atención de este mensaje y que me lo hizo predicar fue cuando pasé por ahí. Dijo: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Esto salvó a todo Israel. Los levitas salvaron a todo el pueblo
poniéndose de parte de Dios en esa ocasión. Es la verdadera consagración. Hay un incidente acerca de Fines. ¿Recuerdan ustedes en Valpeor? Cuando Balaán no pudo maldecir a Israel y aconsejó al rey de Moab. Y le dijo, mira, yo no lo puedo maldecir, pero te voy a decir cómo maldecirlo sin maldecirlo con palabras. Este es un pueblo santo de Dios. Haz que Dios sea su enemigo y el pueblo es maldito. Y el rey de Moab le dice, ¿cómo así? Mira, este es un pueblo dedicado a Dios. Hazlo pecar contra Dios. Y Dios le quita la bendición y le manda la maldición. Y tú no tienes que pelear, Dios va a pelear contra ellos. Ese es el perverso consejo de Balaam. Lo único que puede dañar al pueblo de Dios es el pecado. Porque el mundo entero puede estar en contra de nosotros, aún el diablo y el infierno. Y si Dios está a nuestro favor, somos más que vencedores. Amén. Pero si Dios está en contra de nosotros, ay de nosotros. Entonces el consejo de Balaam fue: lleva al pueblo a la idolatría y a la fornicación con mujeres extranjeras. Y así lo hizo. Comenzaron a venir moabitas, amalecitas, se mezclaron. El pueblo se prostituyó en idolatría y en sexo. ¿Recuerdan ustedes? Y dice que cuando estaba en ese desenfreno, Fines, que era hijo de Eleazar o Eliezer, que era hijo de Aarón, era un nieto de Aarón, Fines, que era levita también. Cuando vio aquello, imagínense ustedes, todas estas mujeres entrando por las tiendas de los israelitas y el pueblo desenfrenado. Y cuando él vio que un príncipe de Israel entraba ahí con una mujer moabita, tomó una lanza y los traspasó a los dos. Y la Biblia dice que Dios habló aquel día y aprobó a Fines. Hizo un pacto con Fines aquel día. Y dijo, de generación en generación te entrego el sacerdocio. Y de los tres hijos de Aarón, que quedaron vivos, solamente quedó uno que preservó el sacerdocio, que fue la descendencia de Eliezer, que era el papá de Fines. Y cuando Salomón sacó del sacerdocio a Abiatar, se quedó solamente Sadoc, que era del linaje de Eliezer o de Eleazar y de Fines. Y el Salmo dice que Dios, ese celo por Jehová que sintió Fines, se lo contó por justicia. Hay dos cosas en la Biblia que Dios en el Antiguo Testamento contó por justicia: la fe de Abraham y el celo de Fines, que era un levita, que viendo la prostitución sintió celo por su Dios. Y fue lo que sintieron los levitas a través de Moisés aquí: el celo por Dios, el celo por el nombre de Dios, el celo por el propósito de Dios. Y hoy Dios necesita ese celo lleno de temor reverente para preservar a su propósito en la tierra. Amén. Amén. Y a través de quiénes Dios lo va a hacer: a través de los levitas, a través de los ministros. Diga, yo soy un levita de Dios, yo soy un ministro de Dios. ¿O no dice la Biblia que somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del Señor? Amén, amén. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy? Los levitas. ¿No son los cristianos? Somos los preservadores, somos la sal de la tierra. Tiene que haber celo de Dios, celo de Dios, celo de Dios, celo de Dios con ciencia, celo de Dios con el espíritu del Nuevo Testamento, que es distinto, pero celo de Dios. Celo de compromiso con Dios.
celo de estar de parte de Dios y ponerme en parte en contra de cualquiera que sea, mi hijo, mi hermano, mi tío, mi sobrino, quien sea. Amén, amén. Mi gratitud, mi afecto, mi cariño y mi alianza con los hombres termina el día que los hombres se aparten de Dios y blasfemen el nombre de Dios o pongan en peligro el propósito de Dios en mi vida. Ese día hay rompimiento. Pero algunos hacen rompimiento y rompen, pero mienten. Rompimiento, no. Rompo y rompo. Sucede que Leví ese día fue restaurado, fue vindicado. Y miren ustedes lo que dijo Moisés acerca de Leví en Deuteronomio 33. Cuando Moisés bendijo a las tribus, que fue lo mismo que hizo Jacob en aquella ocasión. En el cántico de Moisés, cuando Moisés bendijo a Israel, capítulo 33 de Deuteronomio. ¿Lo tienen? Deuteronomio 33. Él comienza bendiciendo a Judá, dice el versículo 7. Y esta bendición profirió para Judá y dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Entonces dice el 8, a Leví dijo, Moisés hablando a Leví y Dios hablando a Leví, años después, al final. Y acuérdense que Moisés está muriendo, y antes de morir, como Jacob, bendice a las 12 tribus. Y cuando llega a Leví dice, tu Urim, tu Tumim y Turim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa o en Masat. Aquí está hablando, mis hermanos, de Leví, pero está haciendo referencia a Moisés, que era levita también. Pero dice aquí, tu Tumim y Turim. El Urim y el Tumim eran las dos piedras que se ponían, que se le ponían en el pectoral al sumo sacerdote para consultar la voluntad de Dios en momentos extremos. Quiere decir que a Leví Dios le dio la revelación de su voluntad en Israel. ¡Qué honra! Diga, a Leví Dios le dio la revelación de su voluntad en Israel. Nosotros tenemos también el Urim y el Tumim. Tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Y los dos están para revelarnos la voluntad del Padre. Amén. Amén. Dios honra a los que le honran. Moisés aunque fue provocado por el pueblo en masa, Moisés se mantuvo fiel a Dios. Era un levita. Y dice, ¿con quién contendiste en las aguas de Meriba? ¿Recuerdan ustedes el día de la provocación que provocaron a Moisés? Los hebreos, pero el levita se mantuvo firme. Dice el 9, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron sus palabras y cumplieron tu pacto. Él no reconoció ni a los hermanos, ni a los hijos, ni a los padres, sino que se mantuvo cumpliendo el pacto de Dios. Yo entiendo que está haciendo alusión al incidente donde ignoró a los padres, los hijos y a todo el mundo para cumplir el pacto que tenía con Dios. Me elegiste para ser dedicado a ti, me consagro a ti, te prefiero y estoy de parte de Dios. Porque la pregunta es, ¿quién está de parte de Jehová? Yo le vi consagrado, elegido y favorecido por Dios.
Oh, qué bendición. Dios le entrega el Urín y el Tumín. Y dice el versículo 10, hablando de los levitas: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Tienen la revelación de la voluntad y Dios le da el ministerio de enseñar y dar a conocer a Dios al pueblo. Dios honra a los que le honran. Y el holocausto sobre tu altar. Ellos van a traer las ofrendas, a enseñar la ley al pueblo y a revelar la voluntad de Dios al pueblo. Y dice el 11: bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Y hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Gloria a Dios, qué bendición. ¿Recuerdan ustedes que Jacob no bendijo a Leví, sino que lo maldijo? Pero vino la voz profética del patriarca Moisés, y basado en que no reconoció a su madre, ni a su hermano, ni a nadie, sino que cumplió el pacto de Dios, Dios honró a Leví. Amén. Y Dios nos va a honrar en este tiempo, en esta generación donde prevalece el mal en todas sus formas, donde la iglesia se ha conformado a este siglo, a la cultura de los pueblos, en este tiempo donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, y la iglesia se ha fusionado con los pueblos. En este tiempo que hay confusión, porque la luz que es la iglesia se está convirtiendo en tinieblas. Perdone que es necesario que lo diga. Es necesario que hoy Dios hable y diga a la iglesia: ¿quién está de parte de Jehová en este tiempo? ¿Quiénes están de parte del propósito de Dios? ¿Quiénes tienen el celo de fines para celar a Dios en un tiempo donde hay prostitución de la palabra y del propósito de Dios? ¿Hasta cuándo estaremos escuchando la palabra sin reaccionar? ¿Hasta cuándo nos vamos a levantar y vamos a despertar y se nos van a caer las escamas de los ojos y se nos van a abrir los oídos y nos va a palpitar el corazón diciendo: por años he escuchado la palabra bendita de Dios y del reino de Dios, y mi actitud ha sido apática, indiferente, formalista? Me voy a levantar en el nombre del Señor, y con el espíritu de Leví, con el espíritu del celo de Jehová, me levantaré a celar a mi Dios, a romper con el mundo, con el pecado, con la carne, con toda amistad, con toda atadura que me quiera separar a mí del propósito santo. Amén. Como dijo una vez en este púlpito el pastor Francisco, nuestro hijo de Queens: se necesitan cristianos que se decidan por Cristo. Suena raro eso, ¿no? Cristianos que se decidan por Cristo. Se sobreentiende que los cristianos ya se decidieron por Cristo, pero parece que no. Muy bien. Por siglos hubo siempre un linaje de los levitas que fueron fieles. Linaje precioso. Especialmente la familia de Eliezer. Se mantuvo fiel hasta que vino un Sadoc, con quien Dios hizo un pacto eterno en el sacerdocio. Y aún en el templo que habla Ezequiel, ese templo algunos piensan que va a ser en el milenio, que describe a los sacerdotes. Dice de los hijos de Sadoc, que es el linaje santo que se mantuvo fiel, de Eleazar y de Fines y después Sadoc. Esa casa firme y ese sacerdocio fiel. Dios dice en tiempo de Ezequías que los sacerdotes, que cuando Israel se prostituyó, se unieron al pueblo y no se pusieron de parte de Jehová: manténlos fuera del santuario. Pero a los hijos de Sadoc, que cuando el pueblo se prostituyó, ellos se levantaron y defendieron el nombre de Jehová: ellos entrarán y ministrarán en mi casa, dice el Señor. Amén. ¿Quiénes van a ser honrados en el nuevo templo?
¿Quiénes serán honrados en el nuevo templo? Ezequiel habla de un nuevo templo. Yo estoy ahora aplicándolo a ese templo espiritual que Dios está formando con la iglesia de estos días, pero lo estoy aplicando acá, que muy pronto Dios va a construir un nuevo templo. ¿Quiénes estarán en ese nuevo templo? Los sacerdotes fieles que tienen una casa firme, que son de la descendencia de Sadoc, de Fines y de Eleazar. Los levitas fieles a Dios, comprometidos con Dios, que no hacen pacto con el mal, que defienden el pacto con Dios. Y vamos a terminar donde comenzamos. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ya saben que es antes de llegar a Mateo. Y vamos allá a la lectura. Aquí hay una gran enseñanza, porque verán ustedes lo que pasó con Leví. Leví, ni aun su padre lo quería. No quería tener parte con él, y Dios sí lo eligió. Fue fiel por siglos. Pero mire cómo termina el último libro de la Biblia, hablando de los levitas. Para que podamos entender, voy a leer una parte del 1 y después pasamos al 2. Dice el 1:6. Dice aquí: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cuántos a Dios llaman padre? Y dice Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Y cuántos le llaman al Señor Señor? Y dice Dios, ¿y dónde está el temor que me tiene? Porque al Señor se le teme y al Padre se le honra. Y dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, diga levitas, que menospreciáis mi nombre. Ay, aquellos que se pusieron de parte de Dios ahora están menospreciando el nombre de Dios. Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios responde, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Sabe lo que es pan inmundo? Eso es lo que Dios nos enseña todos los domingos acá. Que usted no le puede dar a Dios una ofrenda coja o manca. Te lo voy a aplicar para que tú lo entiendas en el lenguaje de hoy. Todo lo que está relacionado con Dios era santo en Israel. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos antes de entrar a ministrar. Tenían que no tocar ningún muerto, ningún animal inmundo, para poder ministrar a Dios. Cuando dice que si un sacerdote tocaba un muerto o un animal inmundo o emitía semen, no podía entrar al santuario porque era inmundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con Dios debe ser santo. Te lo voy a aplicar en el tiempo de tú vienes a adorar a Dios, pero tienes un problema con tu hermano, peleaste con tu esposa, tienes un rencor, una raíz de amargura, un enojo, o está practicando cosas que desagradan a Dios ocultamente, viviendo 2 vidas, hasta 3 vidas. Vienes tú a adorar a Dios que está cantando. Eso es pan inmundo. Porque tú no te has apartado del mal para venir a adorar al Santo de Israel. Dios prohibió que se le trajera una ofrenda de un animal que esté enfermo, o cojo, mutilado, ciego. Cuando usted viene tarde al culto, te lo estoy aplicando, tú le estás dando un pedazo de la ofrenda a Dios. Porque el culto no es un programa religioso que tú vienes a cumplir con Dios para aplacar tu conciencia. El culto es una ofrenda que el pueblo le está ofreciendo a Dios y que tú debes hacer con un corazón limpio y también con una actitud de honra, porque Dios no se merece un pedazo de la ofrenda, sino la ofrenda completa. No.
Perdóneme, pero nos cansamos diciendo yo amo a Dios, te quiero, te amo, y lo enamoramos. Pero cuando llegó el momento de honrarlo, no le honramos. Ahí habla de honra y de temor. Y falta en Leví la honra y el temor. Decimos que somos siervos, pero no le tememos. Pero lo que hacemos muestra que no le tememos. Y lo que hacemos muestra que no le estamos honrando como padre. No le obedecemos y le damos cualquier cosa. Hoy es domingo. Y el único día que yo tengo para arreglar las llantas de mi carro es el domingo. Así que al trabajo no falto, porque si falto no voy a tener el dinero suficiente o me botan del trabajo. Y entonces ahí soy fiel y honro al trabajo. Pero cuando llegue el momento de honrar a Dios, fíjense que es por tendencia. La iglesia, yo voy, total. Porque así tratamos a Dios, con total. A Dios se le honra. ¿Han visto los líderes aquí mi celo por el culto de Dios? Que no esté nadie en una oficina, que no ande por ahí gente hablando, que estemos todos atentos para honrar a Dios, porque lo único que Dios nos ha encomendado como iglesia es que todos nuestros dones, talentos, recursos, todo lo usemos para honrar a Dios. Porque el objetivo de un salvado y el propósito de nuestra salvación es que llevemos la imagen del Hijo y que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Ser salvados es vivir a Dios y vivir para Dios. Los hermanos, que aprendamos hoy. Yo no estoy aquí criticando a los que llegan tarde. Yo estoy aplicando la palabra para enseñarte cómo se honra a Dios. El temor a Dios hace que los hombres se aparten del mal. Y yo no puedo seguir mintiendo y rejugando y deshonrando a Dios y sigo sirviéndole como que no pasa nada. No solamente estás ofendiendo a Dios, te estás haciendo daño tú y estás haciendo daño a los demás que por causa tuya no quieren creer a Dios. Están diciendo, mira este que se pasa en la iglesia, mira como yo, por eso es que yo no voy a ninguna iglesia. Y a usted se lo dice, ni caso hace. Santo Dios. Una persona me dice a mí que por causa mía no va a la iglesia. Hermano, yo digo una cosa, hay que llevarme a psiquiatría. De verdad se lo digo. Si es verdad, se lo dice por decirlo, pero si es verdad que algo que yo hizo que esa persona ya no quiera venir a la iglesia, te lo digo, mi hermano, que me metería en una depresión que solamente Dios me saca. Porque si algo yo me he cuidado toda la vida, aún con mi esposa que duerme conmigo y mis hijos, es no ser un tropiezo. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Yo fui llamado, y tú también, para la alabanza de su gloria. Para que los hombres amen más a Dios por causa nuestra, no que lo blasfemen. Amén. Amén. Dios habla, el pueblo pregunta y Dios contesta. El 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es esto malo? El animal ciego es una ofrenda que está dañada, afectada por cualquier cosa. Corazón dañado, malintencionado, una riña, un pleito, algo guardado en el corazón. Eso es una ofrenda. Usted se acerca a Dios a dar una ofrenda así, Dios no la acepta y usted está ofendiendo a Dios, no lo está honrando. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no dice aquí, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? ¿Le llevaría tú eso a Obama? Tener una cita con Obama y tú llegaras tarde, dime la verdad. Dime la verdad. ¿Ah? ¿No te pondrías tu mejor traje para ver al presidente? Y va a llegar una hora antes y puntualmente para impresionar al presidente. Ahora, es más el presidente de los Estados Unidos que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Lo que pasa es que para ti Dios es un mito, es una leyenda, es una costumbre dominical. Pero cuando Dios para ti es Dios, tú lo vas a tratar como tal, con honra y respeto.
Amén. Amén. El pueblo que conoce a Dios se esfuerza, dice Daniel, se esfuerza para agradarle. Dice el 9, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? En otras palabras, ustedes ministran por esto. ¿Quién de ustedes quema incienso sino por esto? Que es la avaricia de hoy, que nadie hace nada gratis. Nadie hace nada gratis hoy. Todo el que ministra es por la ofrenda. Si no me dan, no hay nada. Si yo no hago evangelismo, si las almas no van para mi iglesia. Por eso Dios nos mandó a dar a nosotros todo el tiempo, a dar, a dar. Hay quienes abusan de nosotros, hay quienes se aprovechan de nosotros, no importa. Dar, dar y dar y dar, porque Cristo se dio. Y más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y si de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Por eso tenemos más de 20 años predicando en la radio. No estamos usando el teléfono, ni vengan aquí, paren en el Bronx. No. No, porque no andamos detrás de la gente para que nos sigan, sino para que sigan al Señor. Las motivaciones. Ahora pues, dice aquí el 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y por ahí sigue hablando Dios. Ahora mira esto. Qué tremendo esto. Dice el 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, limpia. Si en el mundo entero se ofrece ofrenda limpia para mí, yo no quiero la sucia que tú me das, dice Dios, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo que habéis profanado, dice, y vosotros lo habéis profanado, o sea, mi nombre, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo. O dice, y presentasteis ofrenda, aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Oh, qué fastidio es esto. Eso lo decimos cuando el culto está largo. Oh, qué fastidio es esto. Ay, si se terminara esto. Amo a Dios, pero no quiero que me hablen de Él. Es una delicia tener su presencia, pero me quiero ir. Es fastidio. Eso es hipocresía. A veces simulamos que estamos llenos del Espíritu. Aleluya. San, gloria. Yo no estoy burlándome. Es simulando que me está llenando el Espíritu, pero veo el reloj porque me quiero ir. Es una costumbre. Ya Dios se convierte en un fastidio para nosotros. Ese es el Leví que Dios eligió y honró, y que fue fiel por un tiempo. Lo importante no es, mis hermanos, cómo corramos. Lo importante es llegar a la meta y terminar el ministerio con gozo, como dice Pablo. O sea, con honra. Porque Sansón terminó su ministerio, pero sin gozo. Jonás lo terminó, pero sin gozo. Pero Pablo y Cristo lo terminaron con gozo. He acabado la obra que me diste que hiciese, dijo Jesús. Y Pablo dijo, he acabado la obra y he guardado la fe. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por tanto, me está guardada la corona. Y dice el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Ay, santo Dios. Teniendo bendiciones, le damos lo dañado a Dios. Porque dice aquí, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y comienza el 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, dice para vosotros es este mandamiento. Dios hablando a los levitas: si no oyereis
Y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Cómo hay que decidir? Dice aquí, si no oyereis. Acuérdense el problema que tenemos con el oído. Si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. El problema de Israel fue la dureza de corazón. Incircuncisos de corazón y de oídos. Si oyereis. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Cuál es el trabajo de un levita? Dar gloria al nombre de Dios. Dios dijo a través de Moisés a los levitas: a través de los que se acercan a mí me santificaré, y a través de ellos me glorificaré, yo Jehová. El ministerio para honrar a Dios, no para deshonrarlo. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿No os a qué? No os, dice Dios. ¿Qué reclama Dios? No os habéis decidido de corazón. No habéis decidido darme gloria de corazón. No se han decidido por mí de corazón. Falta decisión y deseo de glorificar a Dios por encima de mis intereses, por encima de todas las cosas. Porque es el trabajo de un redimido, de un sacerdote de Dios. Llevar la honra. La vestidura de sacerdote es el efod. Lleva la gloria de Dios. Y sigue diciendo el 3: es aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. El pacto con Leví es: yo te honré, ahora hónrame tú. ¿Cuál es el pacto? El pacto es: yo te elegí, elígeme tú. Yo dejé todo por ti, déjalo todo por mí. Yo te honré poniéndote en el ministerio, ahora hónrame llevando mi gloria y decidiéndote por mí de todo corazón. Ese es el pacto con Leví. Y dice el 5: mi pacto con él fue de vida. ¿Cómo fue el pacto con Leví? Y de paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, o sea, por un tiempo. Y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Cómo estuvo Leví? Humillado y honrando a Dios por un tiempo. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Gloria a Dios. Así anduvo Leví por un tiempo. Porque los labios, oigan bien el mensaje para los sacerdotes, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué pasa? ¿La boca del sacerdote qué? ¿Los labios? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, o sea, la palabra de Dios. De la boca de los sacerdotes el pueblo busca la ley o la palabra, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es un levita? Un mensajero. La palabra de Dios está en su boca y conduce al pueblo a la sabiduría y al propósito de Dios. Alguien que esté desviado no puede guiar a nadie. Alguien que esté caído no puede levantar a nadie. Y por un tiempo Leví fue fiel, pero luego dejó el pacto de Dios y se volvió a lo mismo, a ser un vil. Y mire lo que dice aquí, el 8: mas vosotros os habéis apartado del camino. ¿Qué cosa dice Dios a Leví? Por un tiempo ustedes estuvieron caminando tan bien, pero ahora han dejado el camino. Qué triste cuando un pueblo ha dejado el camino. Qué triste cuando los ministros, por avaricia, por otras causas, dejan de honrar a Dios, cuando en realidad ese es nuestro llamamiento. Esa es nuestra encomienda. Jesús dijo: para eso yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Para eso vivimos y somos, para honrar a Dios. El 8, más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Cuál era? Dice que a través de la boca de ellos el pueblo aprende la ley y libran del tropiezo al pueblo. Ahora es todo lo contrario. Hicieron tropezar al pueblo por el testimonio, por el mal testimonio. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis, ¿qué cosa? Corrompido el pacto de Leví. Oh, los que se levantaron porque el pueblo se corrompió, ahora se corrompieron ellos. Qué triste. ¿Y quién habla? Dice Jehová de los ejércitos. Y el último versículo dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. En otras palabras, el Dios que te honró ahora te avergüenza. Porque yo te honré cuando tú eras vil. Fuiste consecuente conmigo cuando te consagraste, prefiriéndome a mí antes que a los tuyos. Pero ahora te apartaste y corrompiste el pacto. No solamente lo violaste, lo corrompiste. Y miren el castigo, el peor castigo. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así que vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Yo no quiero terminar con una nota triste, un mensaje tan poderoso como este. Pero están las tres etapas de Leví. Cuando era vil, la primera. Lo segundo, cuando Dios le honró y fue fiel por un tiempo. Pero la tercera es que se apartó de Dios. Por consiguiente, Leví tiene que ser restaurado. Y por eso Dios está predicando esta palabra. Porque Dios quiere restaurar a sus sacerdotes. Porque Dios quiere que el pueblo reconozca que no hemos vivido para la gloria de Dios. Que no nos hemos decidido para glorificarlo. No nos hemos decidido de todo corazón. Mis hermanos, esto es un mensaje individual, pero colectivo. Dios te está hablando a ti como persona, a mí como persona. Está hablando al amanecer de la esperanza, que es la primera iglesia donde Dios le está dirigiendo este mensaje. Pero también a mis hermanos que están en las naciones, que están escuchando y van a escuchar este mensaje. ¿Cuántos agradecen a Dios por la bendita elección? Porque Dios te eligió. ¿Cuántos aprecian que Dios cambió nuestra vileza en honra? ¿Cuántos hoy se quieren, como Leví, consagrar a Jehová? Pónganse pie los que se quieren consagrar a Jehová. ¿Entienden lo que significa eso? Consagrarse a Jehová es igual que ponerse de parte de Jehová. Porque consagrarse significa ser apartado para Dios. Y mire lo que dijo Moisés: ¿quién está de parte de Jehová? ¿Quién se pone de parte de Jehová? ¿Quién se aparta para Jehová? ¿Quién decide vivir para la gloria de Dios? ¿Quién se decide aquí de todo corazón a vivir a Dios? Este mensaje para mí, para ti, pero para la iglesia del Amanecer de la Esperanza. A nosotros Dios nos llamó como iglesia para proclamar con el testimonio de nuestra vida que Dios es el todo y en todos. Dios nos enseñó la vida del reino. La vida del reino consiste en que se haga su voluntad aquí como se hace en el cielo. Que se viva aquí en la iglesia como se vive en el cielo. Que se prefiera a Dios
antes que cualquier otra cosa, que se viva para Dios, con sinceridad, con verdad, con corazón recto e íntegro. Eso es honrar a Dios. Que a través de nosotros Dios añada gloria a su nombre y a su alabanza. Que por causa de nuestra vida los hombres quieran vivir a Dios, como dijo Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. ¿Te paraste porque el culto termina? ¿O te paraste decidido a ponerte de parte de Dios? Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, y hablo como por testimonio. Si hay algo que me preocupa a mí, que lo tengo en la mente, es acabar bien mi carrera. Siempre desde los 16 años que Dios me llamó, pero más ahora que tengo 57. El día entero: Padre, quiero terminar bien mi carrera. Permíteme terminar bien la carrera. Llegar hasta el fin, honrándote en todo, Dios mío. No es tanto logros. No quiero tener la iglesia más grande de la ciudad. No quiero conquistar al mundo, porque ya Cristo lo hizo. Yo quiero vivir a Dios. Yo quiero que no importa que yo haga poco, porque Dios lo ha determinado así, que yo haga poco, porque me haya dado poco, pero que yo glorifique a Dios en lo poco que me ha dado, y que termine con honra al ministerio y no trayendo deshonra al nombre de Dios. Ese es mi sueño, mi ilusión, ese es mi ruego. Ahí están mis lágrimas todas las noches, y la última vez que lloré en su presencia fue esta mañana, pidiéndole lo mismo. Y yo te insto a que tú sientas lo mismo. En un tiempo de tinieblas, hoy se necesita tu luz. En un tiempo de deshonra, hoy se necesita que tú honres a Dios. En un tiempo de apostasía, es un tiempo de que tú vuelvas a Dios. Hoy es el tiempo para contrarrestar lo que está pasando. Dios no necesita muchos, Dios salva con pocos. Dios está levantando una generación de cristianos que le ama, que le teme, que son piadosos, que están de parte de la verdad, que están de parte de Dios, que quieren vivir a Dios, que no se conforman a este siglo, que no andan buscando con avaricia nada, que buscan solo a Dios. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? ¿Quieres consagrarte como los levitas hoy y ponerte de parte de Jehová? Y decidirte de corazón a buscar la gloria de Dios, como dice aquí Malaquías. Porque Dios reclama a Leví: no te decidiste de corazón. ¿Cuántas veces nos hemos decidido, pero no ha sido de corazón? Que sea hoy de corazón la decisión. Levanta tu diestra y tu corazón. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, cuánto me gustaría que tú me escucharas en esta ocasión. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Dios mío. Oro por mí, oro por los ministros de esta casa, y oro por cada uno de los hermanos, niños, jóvenes, viejitos, todos, ancianos, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor nuestro Dios. Nos humillamos en tu presencia, pedimos perdón por nuestros pecados, te damos gracias porque siendo viles nos hiciste honrosos, Señor nuestro Dios, como a Leví, que ni aun su padre quería tener parte con él. Sin embargo lo elegiste, Dios mío, y fue él el motivo de tu elección en Israel. Hoy le entregaste las cosas santas, como el santuario, los asuntos tuyos. Cuánto honraste tú a Leví. Oh, pero Leví te honró por un tiempo y se consagró a ti, Dios mío. Ahora yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que nosotros también te decimos que queremos honrarte, que queremos consagrarnos a ti. Entendemos ahora la implicación de esa palabra: consagrarse a Jehová significa estar de parte de Él, en las buenas y en las malas, venga lo que venga, aunque tengamos que renunciar a nuestros placeres, a nuestros intereses, a los nuestros, a nuestros familiares. Dios mío, danos ese corazón, danos ese espíritu, danos ese denuedo, esa determinación, esa decisión. Perdónanos, porque estamos cansados
de decidirnos, pero no de corazón. Danos firmeza en esta decisión, en este día. Que este pueblo se vuelva a ti. Que se acabe el baldón. Que se acabe la afrenta. Que se acabe la vergüenza de tu pueblo. Y que entremos en un tiempo de honra, donde se viva la verdad, donde los sacerdotes no te den lo cojo, lo mutilado, lo ciego, donde te honremos como Padre y te temamos como Señor. Y honremos ministrándote en honra, Dios mío, y dándote a conocer. Henos aquí, Dios mío. Tú sabes por qué nos expusiste esta palabra. Toca nuestros corazones. Pedimos perdón por nosotros, por nuestras casas, por nuestros hijos. Nos humillamos delante de ti. Pedimos perdón por tus ministros en todas las naciones. Pedimos perdón por los escándalos del ministerio en las naciones. Pedimos perdón por el extravío de tu iglesia. Levanta una generación de cristianos como la primera iglesia. Una iglesia saludable, que sea columna y baluarte de la verdad. Una iglesia comprometida. Una iglesia de piadosos. Que sea la luz del mundo y la sal de la tierra. Queremos ser esa iglesia. Por amor a tu nombre, Dios mío. Danos el poder. Danos el poder. Da mandamiento para que los que son débiles sean fuertes. Da, oh Dios, mandamiento para que no haya titubeo. Danos de nuevo frente de pedernal. En el nombre de Jesús. Ay, Señor Jehová, Dios de Israel, ¿hasta cuándo? Por favor, escucha nuestra oración. Presta oído a nuestro ruego. Óyenos hoy esta vez, como te dijo Sansón. Escúchame esta vez y para siempre. Por favor, libera a tu pueblo. Restaura a tu pueblo. Ay, santo Señor nuestro Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro con todo mi corazón. Yo oro como si el Espíritu Santo rogara por medio mío, con deprecación y súplicas en el Espíritu, por todos los ministros, por todos los santos de Dios. Es tiempo de que se encienda el celo de Jehová. Es tiempo de que las lenguas pentecostales caigan sobre nuestras cabezas. Celo por Dios, celo por Cristo, celo por el Evangelio, celo por la verdad. Es tiempo que Dios te unja, que el aceite caiga sobre tu cabeza en este momento. Conságrate, Leví, conságrate, Leví, sacerdotes de Jehová. Honrad a Jehová, honrad al Señor. Oh, decidámonos con todo nuestro corazón a vivir para su honra y para su alabanza. Ese es el deseo de Dios, que la santa unción llegue a ti en este momento. Oh, bendito sea Dios. Hoy es el día de Jehová para ti, el día de la buena voluntad del Señor. Que Jehová despierta tu espíritu en este día, te sacuda para vivir para Dios en esta generación, para glorificar a Dios delante de los hombres, para hacer aquello para lo cual nos llamó, vivir el propósito de nuestra elección, la causa de nuestro llamamiento. Ese es el deseo de Dios con tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.